quiero contarles la historia de un par de unas personas y un encuentro que el Señor Jesucristo tuvo en un momento especial con sus discípulos. Y este pasaje que vamos a leer hoy día habla de esta historia. Habían dos hermanos, uno se llamaba Jacobo y el otro se llamaba Juan. Ellos, discípulos de Jesucristo, eran apóstoles. El Señor los apartó para ser de los 12, de todos los discípulos, apartó a 12, y de estos 12, estos dos hermanos fueron también apartados para el ministerio del apostolado. Pero más allá de eso, aún también estos dos hermanos eran de los más cercanos con Jesús. Eran de los que estaban siempre con el Señor, en cada situación muy íntima con el Señor, ellos estaban ahí presentes. Eran parte del círculo de discípulos y de apóstoles más cercanos al Señor, que estuvieron con Él en momentos muy íntimos, como por ejemplo el momento de la transfiguración y otros momentos muy extraordinarios que vivieron con el Señor. Y estos hombres tenían una expectativa y esperaban algo del Señor. Y tenían el deseo de que el Señor les concediese, por el hecho de ser de los más cercanos, ellos pensaron, bueno, nosotros vamos a tener también beneficios superiores al resto por estar sirviendo y siguiendo a nuestro Maestro. Siempre en las congregaciones, siempre en las iglesias, se van a encontrar o nos vamos a encontrar con personas que esperan algo de ese grupo o de esa institución a la que pertenecen. Siempre la gente está participando porque espera algo, espera recibir algo para sí. Estos jóvenes, por ejemplo, estos dos hermanos esperaban recibir un nombramiento especial y destacar entre sus pares. Ellos sabían del reino que el Señor iba a instalar, del reino de Dios que iba a instaurar en medio del dominio romano, y ellos querían ser de los principales. Ellos querían gobernar con Cristo en su gloria, en su reino. Y esa era la petición que ellos hicieron. Pero, ¿qué es lo que debemos nosotros esperar realmente del Señor? ¿Hay algo que nosotros podamos esperar? Si nos congregamos, ¿nos estamos congregando para recibir algo? ¿Qué es lo que usted realmente espera del solo hecho, tan simple a lo mejor de apretar o hacer un clic en su equipo, en su computador, en su celular y conectarse con este culto, con esta reunión? Le invito a meditar en eso. Hoy vamos a ver, a la luz de este texto de Marcos capítulo 10, del versículo 35 en adelante, y algunos otros pasajes, vamos a ver qué es lo que en realidad Dios espera de nosotros. No solo lo que nosotros debemos esperar de Él, sino que lo que Él espera de usted y de mí. Primero, lo que los discípulos buscaban. Veamos lo que estos hombres buscaban y qué es lo que ellos perseguían al seguir a Jesucristo. ¿Qué es lo que estaban pensando ellos en su mente? Leamos Marcos capítulo 10, versículo 35 en adelante. Marcos 10, 35 en adelante. Dice el texto del Evangelio, y leo en el nombre del Señor. Dice así: Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pediremos. Versículo 36. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. La intención de estos jóvenes, de estos hermanos, de estos discípulos, de estos apóstoles, lo que ellos estaban pidiendo, los hermanos, era algo extraordinario. Estaban pidiendo algo para ellos que les daba la categoría de gobernadores sobre un reino que era
para ellos ilimitado, no podían entender con claridad, tal vez estaban esperando el reino sobre las 12 tribus de Israel que fuera restaurado. Y ellos querían seguramente los lugares de mayor honor. Sentar, dice uno, a tu derecha y otro a tu izquierda. Es decir, estar puestos en el lugar de mayor privilegio. Versículo 37, ellos le dijeron que en tu reino nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. La idea era los puestos más cercanos, los gobernadores de mayor autoridad después del Señor. Estos hermanos que eran de un carácter muy especial, Jesús les puso a ellos un sobrenombre que era hijos del trueno. Eran hombres un tanto violentos, temperamentales, y Jesús les llamó hijos del trueno. Eran como una polvorita, con poquito se enojaban y perdían la cordura, perdían el control. Tenían un carácter, pero a pesar del carácter que tenía, el Señor los puso como los más cercanos de Él, como personas que para Él eran muy importantes. Quiero decirle que así es el Señor. El Señor conoce a usted, conoce su carácter, conoce su temperamento. Pero aún así, aunque tengamos un carácter a veces distinto, difícil, el Señor nos ve y Él quiere siempre corregirnos. Él no va a dejar que seamos como queramos. Él también va a poner de su parte para guiarnos, corregirnos, transformarnos. Y así lo hizo con estos hombres. Así lo hizo con ellos también en el transcurso de la vida de estos varones. Vemos cómo ellos tuvieron que ser cambiados. Al menos Juan, el menor. Cuando le piden al Señor que les conceda lo que ellos querían, lo hacen de una manera que el Señor no pudiera negarse. Señor, queremos que nos des lo que te vamos a pedir. Y le dicen que, como queriendo decir, dinos que sí, y después te decimos qué es lo que queremos que nos des. Pero el Señor inmediatamente en el versículo 36 les pregunta, ¿qué quieren ustedes? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que están buscando? Así como el Señor les pregunta a estos jóvenes, a estos discípulos, así también a usted. ¿Qué es lo que ustedes buscan al seguir a Cristo? ¿Qué es lo que usted está buscando? Estos hombres buscaban lugares de honor, de reconocimiento frente a sus compañeros de discipulado, frente a sus compañeros de apostolado. Ellos querían todo lo contrario a lo que el Señor Jesús les había hablado ya. En el camino que venían recorriendo desde Galilea hasta Jerusalén, ellos venían por el camino discutiendo los discípulos quién iba a ser el primero de ellos. Veamos el versículo, el versículo Marcos 32. Vamos a leer Marcos 10:32 del versículo 32 al 34. Dice así: iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Y he aquí subimos, les dijo el Señor Jesús, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, le escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. El Señor Jesús les habló a estos jóvenes, a estos discípulos, a los 12 aparte, y les dijo lo que iba a ocurrir en Jerusalén. Venían de camino ya a Jerusalén. Jesús iba adelante, dice el pasaje. Los discípulos venían un poco más atrás conversando entre ellos, y el Señor se detiene, los reúne y les dice, miren, vamos a Jerusalén, pero en Jerusalén me van a entregar a las autoridades,
me van a martirizar, dice, van a condenarme a muerte, me van a entregar a los gentiles, es decir, a los romanos, me van a entregar a las autoridades romanas, y ellos, dice, me azotarán, escupirán, me golpearán, finalmente me van a matar. Eso va a pasar conmigo. Y Jesús se los menciona antes de llegar a Jerusalén, mientras iban camino. Y parece que los discípulos escucharon estas cosas, pero no entendían nada de lo que el Señor les estaba relatando, le estaba advirtiendo que iba a ocurrir. Ellos escucharon, les entró por aquí y les salió por el otro oído las palabras de Jesús. Le iban a matar a su maestro, le iban a azotar, iba a ser muerto, y ellos no reaccionaron. Da la impresión de que ellos no escuchaban realmente las palabras que el Señor les estaba hablando. Así también, hermanos, en esta época, en este tiempo, hay personas que escuchan y saben que Dios está hablando a sus vidas, y parece que no ponen atención, no escuchan la palabra que Dios les entrega. Cómo Dios les está guiando en días difíciles como aquel día. Ese día era un día tremendo en el que ellos iban a llegar a Jerusalén. Un día especial. A la semana de ese tiempo, de este caminar, de este viaje, Jesús iba a ser muerto en la cruz. A ellos no les importaba tal vez en ese minuto, o no se daban cuenta del sufrimiento que el Señor Jesús tenía. Ellos tenían una sola cosa en mente. Ellos estaban pensando en una sola cosa. ¿Quién va a ser el que gobierne con Jesús? Ellos pensaban y anhelaban tener el lugar de honor, destacarse delante de los demás. Miren lo que dice Marcos capítulo 9, versículo 33. Marcos capítulo 9, versículo 33. Antes de que el Señor los reuniera para decir esto que acabamos de leer, en el capítulo anterior, el evangelista Marcos nos relata que cuando llegó a Capernaum estaba muy lejos, en Galilea todavía, aún no salían de Capernaum, todavía no hacían todo el recorrido a Jerusalén. Aún antes de salir, dice que llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor entre ellos. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero, y el servidor de todos. El Señor, ya antes, estos hombres venían discutiendo estas cosas. Venían pensando seguramente Jacobo y Marcos: nosotros debíamos ser los principales. Nosotros debemos ser los brazos derechos del Señor en su reino. Porque primero, somos los más cercanos, somos sus primos. Ellos eran, en relación familiar, eran muy cercanos, probablemente primos, Jacobo, Juan, de Jesús. Por lo tanto, ellos pensaban que por cercanía familiar también les correspondía ser destacados por el Señor en puestos principales. Tenían ellos en mente el anhelo de figurar antes que el estar con el Señor, mientras Él iba a padecer este martirio y esta muerte tan cruel. Porque ellos nunca pensaron, nunca se sintieron convocados al sufrimiento. Hermano, eso es lo que pasa muchas veces con algunos creyentes, que al llegar al Evangelio piensan que de ahí en adelante la vida es solo un deleite y un pasarla bien, y no hay más problemas, y han entendido que el Evangelio en el Evangelio no hay sufrimiento. Pero el Señor les deja claro a estos varones: no es posible lo que ustedes están pidiendo. No podemos hacer esto. Ellos, cuando el Señor les habló, se quedaron calladitos.
Nos descubrió, nos pilló el Señor. Versículo 38 dice así: entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Jesús, cuando les habla de estas cosas, les dice, ¿ustedes pueden hacer esto? Y ellos dicen, sí, nosotros podemos tomar del vaso que tú bebes y ser bautizados del bautismo que tú eres bautizado. Ellos dijeron, sí, sí podemos. Pero para ellos era imposible entender lo que estaban diciendo. Hermanos, cuando el Señor les dice, del vaso que yo bebo, ¿beberéis? ¿Beberán ustedes? Con el bautismo que yo soy bautizado, ¿ustedes son capaces? Cuando el Señor Jesús está hablando del vaso, ¿se acuerdan de la noche en el Getsemaní cuando el Señor ora pidiendo al Padre, Padre, pase de mí esta copa amarga? En el Antiguo Testamento la copa simbolizaba el justo juicio de Dios, el castigo por el daño, el castigo por el pecado. Y el Señor en Getsemaní oraba con lágrimas o con gotas de sangre, que era su sudor, y de esa manera decía, Padre, pase de mí esta copa. Es decir, el sufrimiento que él iba a enfrentar, la ira de Dios que estaba sobre él era tan grande que el Señor se conmovía en su ser y decía, pero que no se haga tu voluntad sino la mía. Esa copa amarga por causa del Evangelio, el Señor la bebió por amor a aquellos que estábamos lejos y sin ninguna posibilidad. Así también cuando habla de la metáfora del bautismo, con el bautismo que yo soy bautizado, ustedes también serán bautizados, hablando de la muerte. El bautismo simboliza la muerte. Y sin duda los discípulos fueron bautizados también en ese mismo bautismo. Tuvieron que morir por causa del Evangelio. El primero en morir de estos discípulos fue Jacobo, el hermano mayor de Juan. Jacobo, ahí en Hechos capítulo 12, en el versículo 2, se menciona el primero de los apóstoles, después de la resurrección de Cristo, que murió en el martirio, murió muerto a espada. Jacobo no sabía en estos momentos, cuando está hablando con Jesús y pidiéndole esto de ser el primero en el reino, de estar destacado, él no sabía lo que iba a pasar, pero el Señor se lo anunció. Le dice ahí en el versículo 39, le dice, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que soy bautizado ustedes serán bautizados. De verdad van a morir por causa del Evangelio, van a sufrir, van a padecer por causa del Evangelio. Pero lo que están pidiendo no es mío darles. Esto es imposible que yo se los pueda dar. Por eso que no es posible para un discípulo de Jesucristo, hermanos, no es posible para ellos recibir el lugar de honor sin padecer primero la humillación. Para un discípulo es imposible, hermanos, y el Señor se los enseña de esa manera. Es imposible para mí darles esto. Una cosa les puedo asegurar, van a sufrir. Eso le estaba diciendo el Señor. No es de mí darles. Veamos el versículo 38. No sabéis lo que pedís. No saben ustedes lo que piden. No es mío darles esto. El versículo 39. Versículo 40, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino de aquel para quien está preparado. No puedo yo darles, no está en mi poder, pero les dice, pero una cosa les aseguro, ustedes van a beber de la copa amarga del sufrimiento por causa del Evangelio y van a morir en el martirio por causa del Evangelio. Eso les puedo asegurar. Así como el Señor Jesucristo nos dice también a nosotros, yo no puedo asegurarles otra cosa. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad,
Yo he vencido al mundo. No hay evangelio de la aspirina, de que cualquier dolorcito el Señor lo va a quitar. Ese evangelio no existe. El evangelio del creyente, el evangelio de Jesucristo, es un evangelio que nos hace también pasar por la humillación. No hay honor sin humillación. No hay corona, hermano, sin el padecimiento, sin el sacrificio. No hay corona, no hay para el creyente. Aquí el Señor Jesús les está diciendo eso. Estos discípulos querían la honra sin padecer el sufrimiento y tuvieron que conocer el dolor, el sufrimiento y la persecución por causa del Evangelio. El bautismo que el Señor les habló a ellos es el bautismo que tiene que ver no con el bautismo en agua, sino el bautismo de la muerte. Por eso que cuando nosotros nos bautizamos, decimos que el bautismo es símbolo de muerte y de nueva vida. Es símbolo también de muerte y de resurrección, porque un día partiremos de esta vida. Un día seremos sepultados en un lugar. Un día pasaremos a ser parte de la tierra. Pero también un día seremos levantados de la tumba, como el Señor lo dijo. Jesús entonces, cuando dice que cuando sufrimos como los discípulos de Jesucristo, lo debemos hacer con fe. Debemos sufrir confiados de que estamos entendiendo que el camino en el Evangelio es el camino que Dios ha trazado. El camino del Evangelio no es el camino del honor, de la gloria, el ser superiores a los demás. El camino del Evangelio es el camino del servicio, del sufrimiento, de la postergación. El camino del Evangelio, hermanos, también es poner primero a los demás, poner primero a otros y no nosotros primeros. No que somos nosotros los que debemos ser servidos por los demás, sino que servir nosotros a los demás. Mire lo que dice el punto número 2 de este mensaje. Sean ustedes distintos. Sean distintos. No sean como los demás. Versículo 41 en adelante. Cuando le oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ella potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Hasta ahí, versículo 44. La indignación de los 10 apóstoles, de los otros 10 discípulos que iban con ellos, y tal vez otros más, contra Jacobo y contra Juan, el enojo contra ellos era: estos quieren arreglarse para callados. Estos están buscando ponernos a nosotros bajo la autoridad de ellos sin que nadie lo sepa. Y ellos se enojaron. La envidia corroía el corazón de los demás, de los discípulos. Mire de qué gente estaba rodeada el Señor. Mire la calidad de sus discípulos. Hombres vanidosos. Hombres que esperaban ellos ser los primeros y no los demás. Todos ellos eran muy centrados en sí mismos, no en los demás. Los ojos de ellos estaban en beneficiarse a sí mismos. ¿Qué es lo que esperaban de seguir a Cristo? Ellos estaban esperando destacarse. En Israel estaban las 12 tribus. Y dentro de las 12 tribus habían unas que eran más importantes y más grandes que otras. Seguramente Jacobo decía: yo quiero ser el gobernador de la tribu de Judá. La tribu de Judá es la más grande, la más valiente, la más extensa en territorio. Otros querían la tribu, no sé, de Dan. Otros querían las mejores tribus.
Y estaban luchando por eso. Y estaban ellos de esta manera desilusionando el corazón del Señor. ¿Qué es lo que usted espera del Señor? ¿Qué está esperando? ¿Está esperando que el Señor también lo ponga en un lugar de honor y le destaque? El Señor les dice a cada uno de ellos, esto no puede ser así entre ustedes. Esto no debe ser así entre ustedes. El que asume la posición de siervo entre ustedes, la palabra siervo aquí es en el griego es esclavo, doulos, esclavo. Y esclavo significa el que está al servicio de otro y que no tiene otros derechos, no tiene más derechos que ese. Él dice, el Señor en el versículo 44, más Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los gobernadores que son tenidos por gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen dominio, autoridad sobre ellos. Versículo 44. Y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. Una cosa he aprendido en el Evangelio y he visto siervos y siervas del Señor. Que los que sirven, los que están en el servicio de los demás, los que atienden y toman a sus hermanos como personas dignas de servir, son los grandes. Estas palabras del Señor Jesús yo las he visto cumplirse en medio de la congregación y de la obra del Señor. El que asume la posición de siervo de sus hermanos es el que está de parte de Dios, lleno de honor, lleno de gloria, lleno de honra, de parte de Dios, no de parte de él mismo ni de sus hermanos. Jesús es el ejemplo de todos. Y aquí, por eso el nombre de este mensaje, Jesús, ejemplo de todos. Versículo 45, leámoslo juntos, dice así, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El ministerio de Jesucristo es el ejemplo para usted y para mí. Es tiempo no de buscar algo para nuestro beneficio por el hecho de ser y de haberme convertido al Evangelio o haberme acercado al Señor o haberme acercado a la congregación, a la iglesia, para alcanzar y recibir algo para mí. Ese sería una mala intencionalidad nuestra. Porque solo debemos entender que debemos venir adelante del Señor para servirle. No que vamos a ser salvos por lo que hagamos para el Señor, sino que somos salvos por lo que el Señor hizo por nosotros. No es que a través del servicio vamos a alcanzar algún grado de salvación o de grandeza delante del Señor. Porque no es por obras, dice Romano, para que nadie se gloríe. La salvación viene por gracia de parte del Señor. Pero debemos mirar y servir a los demás como Jesús lo hizo. Veamos Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Si usted quiere, ahí lo busca en su Biblia. La hermana Jennifer lo va a compartir con ustedes. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice así. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien. Con humildad. Antes bien, con humildad, gracias. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El llamado del Señor y la recomendación del Señor y la reprensión del Señor para Jacobo y para Juan, pero también para usted y para mí, es que nada haga por contienda, por vanagloria, por querer el honor y no la humillación, por querer la corona y no el sufrimiento. Hermanos, nada haga por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás, a tus prójimos, a tu hermano en la fe, como superior a ti, como digno de servicio,
como digno de atención, como una persona que es más importante que tú. Mira el versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. De esto se trata el ministerio del Evangelio de Jesucristo para sus discípulos. Y los discípulos, Jacobo y Juan y el resto de los apóstoles, no entendían nada. Ellos estaban luchando, estaban discutiendo, estaban peleándose, viendo quién era el mayor entre ellos, quién iba a mandar al resto, quién iba a ser superior. Así es en este tiempo, así es en esta sociedad en la que vivimos. El más grande es aquel que tiene mayores logros en términos de poder, de autoridad, de riqueza, de bienes. Pareciera que el que tiene más personas bajo su cargo o más personas que trabajen para él, ese es superior y es más grande. Parece que la lógica de esta sociedad y de este sistema en el que vivimos tiene que ver con las posesiones, tiene que ver con cuántos están bajo su autoridad. Y en el reino de Dios no será así. Jesús es el ejemplo suyo y mío. Jesús es el ejemplo supremo, ejemplo de todo. Haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. El mensaje de la palabra de Dios lo conocemos, pero no lo queremos a veces hacer como siervos. No queremos participar como servidores de otros. Queremos que otros nos sirvan. El ser humano en realidad rehúye atender a otros y servir a otros. Es más agradable que le sirvan a uno. Todos queremos eso. ¿Quién quiere en la casa sacar la basura o hacer el aseo en el hogar de la familia? ¿Quién es el que más le gusta sacar, no sé, la bolsita de los papeles del baño? ¿Quién quiere hacer la parte más difícil, más desagradable de la casa? ¿Quién está muriéndose de ganas por eso, por atender y servir? No que otro lo haga, no que otro. Hermanos, en el hogar se ve mucho ese ministerio de servir y de considerar a los demás como personas dignas de atender, de servir. Todos quieren ser reconocidos en esta sociedad. Todos quieren destacarse. Vemos las redes sociales, como la gente quiere que su imagen esté sobre todas las demás. Y las fotos y los lugares. Voy a un lugar y pongo mi foto de aquel lugar para destacarme de los demás. A algunos les encanta poner fotos de los platos de comida que come, que son especiales, que son... para que los demás los reconozcan. ¡Ay, qué rico! ¿Con dónde estás? Y todos queremos estar en el centro de la mirada de los demás. Hace poco vi una película que se llama El Mayordomo. Otros títulos tiene como El Mayordomo de la Casa Blanca. No sé si usted tuvo la oportunidad de verla. En esa película hay una escena que me llamó mucho la atención y que me quedó ahí en mi mente. Es cuando un mayordomo jefe enseña al protagonista, que es un mayordomo que va a ingresar a trabajar a la Casa Blanca, y le da como instrucción y recomendación que un buen sirviente es aquel que no se hace notar. Un buen sirviente en la Casa Blanca era aquel que estaba dentro de la sala para atender a las autoridades, pero que era invisible, que no se oía ni se escuchaba, pero que servía. Esa escena me marcó mucho porque así es el ministerio al cual el Señor nos está llamando. Nosotros como siervos y siervas del Señor, hermanos, debemos pasar inadvertidos. No debemos notarnos. No debemos destacarnos nosotros para que seamos reconocidos, sino que debe destacarse el Señor y su nombre sea resaltado entre nosotros.
tu obra sea reconocida, de Él hable la gente, del Señor Jesucristo y de su sacrificio, de su muerte, de eso hablen y no de lo que nosotros podamos hacer para nuestra vanidad, para nuestro reconocimiento. No a nosotros, dice el profeta, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea la gloria. En esto podemos ver el ministerio de Jesús como nuestro ejemplo. Hermana Jennifer, ponga Marcos capítulo 10, versículo 45 de nuevo. Porque el Hijo del Hombre para esto vino. Vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Quiere ser grande usted entre los hombres? ¿Entre los creyentes? ¿Quiere destacarse entre sus hermanos en la fe? Vivamos como Jesucristo. Vivamos como Él. ¿Por qué? ¿Usted se congrega cada domingo de manera virtual? ¿Por qué usted se conecta? ¿Por qué usted se quiere identificar con el Señor? ¿Qué es lo que usted espera? El Señor espera de usted que usted haga la función de siervo frente a sus hermanos. Eso es lo que el Señor espera. Si usted espera algo más que eso, es que no está entendiendo el evangelio al cual el Señor le llamó. Juan el apóstol, uno de estos dos varones, escribe ahí en Apocalipsis capítulo 2, cómo él estaba en la isla de Patmos por causa del evangelio y por la proclamación de la palabra, sufriendo la persecución, el martirio en los últimos días de su vida. Yo ni predico ni le ofrezco que este evangelio y esta vida cristiana va a ser para usted un jardín de rosas y que la va a pasar muy bien. Solo le digo las palabras que el Señor Jesucristo comparte con sus discípulos. El que quiera ser el primero será siervo de todos, será el último. Que Dios le bendiga y el Señor le guíe. Gracias, hermano.